Bien, buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan? Buenos días, profe, sí, señor. Primero que todo, nuevamente excusarme por mi ausencia de la sesión del jueves. Como les mencioné ese día a los que vinieron, a los que estaban ahí, la reunión del consejo se extendió más de lo que yo hubiera esperado, de lo que se esperaba. Entonces, pues ya cuando terminó, eran casi las 12. Entonces, pues por eso yo preferí no hacerlos esperar más y pues revisar si habría la posibilidad de reemplazar o reponer esa sesión. Honestamente, a priori, pues no, o sea, digamos que mi medida es el contenido de la asignatura y teniendo en cuenta que nos faltan las clases de esta semana y la primera de la próxima semana, porque de hoy en 8, digamos que concluye el periodo regular, pues yo considero a priori que el tiempo sería suficiente. Yo tengo, digamos que, cronogramado el desarrollo del curso y los tiempos y a priori no deberíamos tener ningún problema. Sin embargo, si vemos que hay la necesidad de reponer esa sesión del jueves, pues la alternativa que se me ocurre es tomar la sesión del jueves en 8, que en teoría no habría clase, en teoría ya en ese momento empezaría el último momento evaluativo, pero pues yo no tendría inconveniente, dado caso, si lo considero necesario o si lo consideramos necesario, de proponer esa sesión del jueves en 8 en el horario usual para hacer sesión sincrónica común y corriente. Esa es como la alternativa que se me ocurre, que no les afecte de alguna forma sus otras clases y pues que nos permita concluir con tranquilidad el contenido de la asignatura. Sin embargo, como les digo, a priori, en este momento, yo considero que las sesiones de clase que están disponibles serían suficientes. Serían suficientes para desarrollar este final del curso con tranquilidad. Bien, bien. Eso con respecto a la sesión del jueves pasado y nuevamente les extiendo mis excusas. Quisiera hablar brevemente de esta actividad. Yo quiero, antes de cualquier cosa, pues no sé si esto sea un comentario o una afirmación. Claramente, esta actividad tiene un nivel de dificultad fuerte. Eso yo no lo pongo en duda en ningún momento. Es decir, es una actividad compleja, porque no es una actividad tan de eh, repetir o aplicar un algoritmo o aplicar una fórmula o hacer un cálculo, sino que es un problema más interpretativo. Y mi propósito naturalmente con esta actividad es pues empezar, o no empezar, sino profundizar en ese proceso de la interpretación. Y es una interpretación naturalmente en el contexto de las ciencias económicas. Con respecto a la parte operativa de este problema, sí puede haber, digamos que algunas dificultades particulares, pero para ese tipo de cosas uno cuenta con una multitud de recursos. Digamos que en Internet
o en, qué sé yo, software que me permita de alguna forma como simplificar la parte operativa. Entonces, digamos que en esa parte operativa, a pesar de las dificultades que pudiera haber, pues hay recursos para abordar ese tipo de situaciones. Quiero hablar y quiero discutir brevemente, antes de dar inicio a la sesión de hoy, de la estrategia que personalmente, yo tenía en la cabeza a la hora de plantear este problema. Digamos que teniendo en cuenta la lectura del problema, yo consideraría un primer paso que es calcular la función de capital en los tres fondos. Es decir, hacer o encontrar, calcular tal vez no sea la palabra, yo diría que es más encontrar, aunque se encuentra a partir de un cálculo, pero es encontrar la función de capital en los tres fondos resolviendo la ecuación diferencial correspondiente. Yo quisiera saber si este fue el primer paso que se les ocurrió a ustedes, si lo abordaron, digamos, a partir de esa idea, o si alguien tiene o a alguien se le ocurrió alguna otra propuesta para empezar a abordar ese problema. No sé cómo interpretar su silencio, honestamente. No sé si me están escuchando. Si hay alguien, levanten la mano si están por lo menos. Entonces, si me están oyendo, ¿por qué no contestan la pregunta que les estoy haciendo? Sí, profe, pues en nuestro caso ese fue el primer paso a realizar. Listo, bien. Por favor, cuando pregunten, respondan, porque es que con ustedes siempre tengo ese problema. Y honestamente nunca sé si efectivamente están o no están. Entonces traten de responder cuando les plantee una pregunta. Ahora yo pregunto, con respecto a ¿ese primer paso era muy complicado, operativamente hablando? No, profe, era como de mucho análisis, o sea, en la parte cuando tocaba resolver la ecuación, pero no, no era complicado. O sea, digamos que la idea, y que aquí la reproduzco, que esta es como el ejemplo clave, este ejemplito de acá, es este esquema de ecuación, pero acá uno pone la tasa de interés. Entonces, en el primer ejemplo era el 4%, esa era constante, entonces uno ponía 4 sobre 100, y pues esa ecuación es lineal, y pues a partir, bueno, es lineal y separable, pero yo siempre recomiendo que cuando sea lineal, traten de hacerla lineal. Les voy a hacer, digamos que una especie de confesión acá. En los textos de matemáticas para economía, muchas veces solo se quedan con el método de las ecuaciones separables. Cuando uno revisa la literatura recomendada, que es el ARIA, que es el Hausler, que son los libros clásicos de matemática aplicada a las ciencias económicas, uno lo que ve es que solo presentan el método de ecuaciones separables y pues naturalmente este problema se puede resolver a partir de ese método.
de ecuaciones separables. Digamos que esa y cualquier otra ecuación diferencial. Sin embargo, yo sí quise, y eso fue, digamos, que una decisión autónoma mía, introducir el método de las ecuaciones lineales, porque las ecuaciones lineales, o mejor dicho, el método del factor integrante para las ecuaciones lineales, tiene la gran ventaja que me da la solución de manera explícita. Es decir, no me toca ponerme a jugar con calcular integral a lado y lado, sino que de alguna forma es algorítmico y al final del algoritmo me da la solución precisa de la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, que es lineal, digamos que la manera de volverla lineal es pasar al otro lado a restar, y entonces aquí siempre queda la tasa de interés, y aquí queda igual a cero. Tiene la gran ventaja que la única dificultad está en encontrar el factor integrante. Porque de alguna forma, como ese factor integrante después se multiplica por cero, la segunda integral que hay que calcular siempre va a dar cero. Entonces, de alguna forma, no hay más integrales para este caso que la integral para el factor integral. Entonces, en este caso era esta, en este otro caso era esta de acá, aquí va la tasa de interés, este por ciento siempre indica que este valor se divide por 100. Y ahí tengo mi función de capital una vez resuelva la ecuación diferencial. Y aquí encontrar el factor integrante es calcular esta integral. Yo les decía a ustedes la vez pasada, este 100 de abajo, a la hora de calcular la integral, uno lo saca y solo queda esta integral. Y esta integral es una integral que nosotros ya sabemos cómo calcular. De hecho, ya sabemos el resultado, porque es una integral por partes. Y la otra, que era con esta tasa de interés, también por ciento, es decir, todo esto se dividía por 100. Digamos que esto podría quedar 100 multiplicando a todo esto, si uno lo quiere ver así. Esta integral salía por fracciones parciales. Es el ejemplo emblemático de las fracciones parciales. Entonces, digamos que solucionar la ecuación diferencial, ese primer paso, digamos que por más que operativamente haya que calcular integrales y haya que reemplazar y todo eso, y haya que encontrar la condición de valor inicial, no representa mayor dificultad. Es el segundo paso donde uno puede encontrarle dificultad. Y entonces yo, personalmente, yo voy a ser muy laxo con este segundo paso a la hora de evaluar. Porque digamos que acá sí operativamente pueden presentarse algunos problemas. Entonces, lo que yo voy a revisar en este segundo paso, a grandes rasgos, es no tanto si llegaron o no a la respuesta, porque vuelvo y repito, la parte operativa puede ser compleja, sino si plantearon bien la idea para ese segundo paso. En el segundo paso, lo que uno tenía que hacer era igualar cada función de capital a 2 millones, porque tocaba encontrar cuándo la función de capital daba 2 millones, que es el doble del capital inicial. Y al igualar eso, despejar la variable t. Esa es la parte donde posiblemente hayan encontrado un montón de dificultades. Porque digamos que con la primera función de capital se despeja más o menos sencillo. Con la segunda función de capital yo creo que es bastante complicado. La tercera sí me parece de un nivel intermedio. Me parece de un nivel intermedio. Pero la idea o el propósito es tratar de despejar esa variable. Aquí es donde yo digo que hay una multitud de recursos que ustedes podrían haber apelado,
tecnológicos para despejar esa variable. Hay programas. Creo que incluso GeoGebra puede hacer ese ejercicio en algunos casos. O si no, hay otro software donde ustedes buscan software para solucionar o encontrar soluciones o despejar variables. Digamos que podían apelar a eso, tenían la libertad, al fin y al cabo esto, pues ustedes hacen uso de los recursos que puedan indagar. El punto es que había que despejar la variable t, porque cuando uno despeja la variable t, es cuando uno encuentra el tiempo en el cual el capital es de 2 millones. Y naturalmente, a la hora de escoger el fondo de inversión, pues uno va a escoger el fondo donde el tiempo para llegar a 2 millones sea más pequeño. Es decir, si este para llegar a 2 millones se demoraba un mes y este en cambio se demoraba 2 meses y este se demoraba mes y medio, pues naturalmente uno va a escoger el primer fondo. Como les digo, yo puedo entender que hubieran tenido dificultades para despejar esta variable. Aún haciendo uso de los recursos tecnológicos que puedan encontrar, software que permite despejar. Yo tenía una idea en la cabeza y es que, pues, o sea, de pronto podría funcionar si uno se enredaba mucho despejando. Despejar de acá era el más fácil, del primer fondo. Ese era el más fácil. Entonces, mi propuesta era como despejar del primero y luego ese tiempo reemplazarlo en los otros dos. Entonces, yo ya sé cuánto se demora en 2 millones, yo reemplazo en los otros dos y si tengo la suerte que los dos me dan más pequeño que 2 millones al reemplazar ese tiempo, pues ya uno responde la pregunta. Porque si uno dice, bueno, aquí me dio un mes y medio y aquí me dio que en un mes y medio, por poner un ejemplo, alcanzaba los 2 millones. Y entonces ustedes dicen, bueno, entonces voy a reemplazar ese 2 meses y medio acá, a ver cuánto capital se ha acumulado, y acá, a ver cuánto capital se ha acumulado. Y si tenía la suerte, porque si no la tenía, pues igual entonces me tocaba despejar los otros dos. Pero si tenía la suerte que ese mes y medio que encontré aquí arriba, aquí todavía no me daba los 2 millones y aquí tampoco, ya inmediatamente puedo responder, que creo que ese era el caso. Creo que el fondo más conveniente para el planteamiento era el primer fondo, si no estoy mal, si no estoy mal. De todas formas, máximo había que hacer 2 despejes, porque una vez despejo este y logro despejar alguno de los otros, ya puedo simplemente meter esos valores en el segundo fondo y ahí sí mirar cuánto había acumulado en ese tiempo y a partir de ahí hacer la comparación. Son estrategias, digamos mmm, que pueden funcionar si uno realmente no puede o no quiere o ve que le va a demandar mucho tiempo despejar la variable t en todas las 3 ecuaciones o en todos los 3 fondos que habíamos analizado. Como les digo, con este segundo paso soy más laxo a la hora de evaluar, siempre y cuando hayan por lo menos planteado la estrategia de manera correcta. Entonces, si yo veo que calcularon la función de capital y que igualaron a los 2 millones, pero realmente el despeje les quedó muy complicado o se equivocaron en el despeje, pues yo realmente ahí no los voy a afectar en gran medida. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si estoy siendo claro con la idea del planteamiento del problema, si era lo que se les había ocurrido. Sí, profe, está claro.
Miren, aquí yo sí soy muy, muy, muy franco. Y eso sí, y por eso es que este problema tenía un contexto como tan complejo, por decirlo de alguna forma. En el mundo real, en el mundo real, estas funciones pueden ser incluso más complicadas de las que aparecen. Y entonces cuando uno se encuentra con algo así, entonces uno tiene que darse la maña. Pues digamos que de integrar, bueno, si uno no puede integrar, pues no puede avanzar más. Pero si uno pudo integrar y resolver la ecuación diferencial, para este segundo paso, uno tiene que darse la maña de tratar de despejar la variable. Como les digo, aquí a nivel evaluativo, si no la despejaron, ok, ok, no, no va a ser grave, no va a ser grave. Si les quedó mal despejada, digamos que ahí yo puedo entender porque la parte operativa podría ser complicada si uno no hace uso de software. Pero en la vida real, a uno sí le toca mirar cómo hace o qué se inventa para este tipo de pregunta para despejar la variable. Si estamos de acuerdo con la estrategia, si era lo que se les había ocurrido, miren, a mí la parte que realmente me interesa, más que los números, más que las cuentas, es que ustedes hubieran evidenciado en ese documento que me subieron el domingo, que tenían una estrategia clara para solucionar el problema. Esto es aprendizaje basado en problemas. Y en ese aprendizaje basado en problemas, las estrategias son, digamos, que lo que uno trata de ir desarrollando. La parte matemática se arregla de una forma o de otra, pero es la estrategia la que es realmente interesante de observar. No sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud. Bien, listo, pues. Entonces, ahora sí continúo o desarrollo mi nueva temática, que está muy relacionada con estos problemas de tasa de interés que les presentaba en este momento. Aquí hay más ejemplos, más ejemplos. Es acá donde quiero entrar. Este sería ya sí el último tema al que le vamos a dedicar todas las clases que nos faltan. Como les decía, si no logro desarrollarlo con la profundidad esperada, pues entonces trataríamos de tomarnos esa sesión del jueves en 8 para desarrollar ese procedimiento. Esta aplicación que quiero traer, también de las ecuaciones diferenciales, es, digamos que, un análogo, en cierto punto, del problema del capital. En el problema del capital, yo quería establecer a grandes rasgos cuánto aumentaba o cuánto crecía el capital bajo cierta tasa de interés de naturaleza continua. Digamos que la diferencia o el factor diferenciador de esta teoría del interés que les presenté las semanas pasadas con respecto a las teorías del interés que ustedes de pronto han manejado en otros cursos, es la naturaleza continua de la capitalización de esa tasa de interés. Yo les decía a ustedes, es una tasa que apenas aumenta el capital. ¿Cómo es? Apenas que, siempre se me va la frase exacta, entonces voy a ver si lo puedo replantear. Era una tasa que a cada instante, perdón, a cada instante está recalculando el capital.
No espera hasta final de mes o hasta final de año para sumar el interés acumulado, sino que a cada instante está capitalizándose. A cada instante está recalculándose el capital que se está o adeudando o que se está ganando en la correspondiente inversión. Este nuevo problema, y esto va a sonar brutalmente materialista, este problema lo único que hace es cambiar plata por gente. Es decir, tiene la misma idea de determinar cuál es la cantidad de cierta magnitud. Lo que pasa es que ahora la magnitud no es el capital que se haya invertido, sino la magnitud es la población o la cantidad de población de cierta especie, que va aumentando de manera continua a través del tiempo. Es decir, estos son modelos que pretenden encontrar la función que determine la población de cierta especie a partir de ciertas hipótesis que se hacen sobre la manera en que crece esa población. Entonces, el propósito grande de esta aplicación que les quiero presentar es encontrar funciones de población a partir de ciertos modelos que se hacen sobre el crecimiento de esa población. Entonces, me falta acá. A partir de un modelo acerca del crecimiento de esa población. Naturalmente, los modelos que vamos a observar o los modelos que vamos a presentar no son de nuestra autoría. Son modelos que provienen del análisis de ciertas condiciones de tipo humano acerca de cómo crecen las poblaciones bajo ciertas condiciones. Y el primero de esos modelos es el que se conoce como el modelo exponencial, que si no estoy mal, aquí voy a poner, digamos que un pequeño interrogante, no me quedó como lo quisiera, pero si no estoy mal, ese fue un modelo propuesto por un economista, el famosísimo, para ustedes mucho más, Malthus. De hecho, no sé si lo escribí bien, si me quedó bien escrito Malthus, se escribe así. Ustedes que saben más de economía que yo. Sí, profe. Perfecto. Estoy 95% seguro que este modelo que les voy a presentar es un modelo propuesto por Malthus, o mejor dicho, si no fue propuesto por Malthus en el sentido estricto de la palabra, lo que sí puedo afirmar es que surge a partir de cierto postulado económico de ese economista. Entonces, por eso me atrevo a citarlo como el promotor de este modelo. Este modelo se basa en una hipótesis o en un planteamiento que suena bastante natural cuando uno piensa en la dinámica de las poblaciones. Y aquí estoy entrando en un terreno netamente teórico. La idea dicha de manera muy sencilla y muy coloquial es que entre más gente haya, más rápidamente
crece la población. Algunos de ustedes estarán pensando en este momento sobre la sensatez de ese postulado. Es decir, esa sensatez acerca, o mejor dicho, la validez de esa afirmación, de si será cierto que entre más grande sea la población, más rápidamente va creciendo. Este modelo, que fue propuesto hace muchísimo tiempo, mejor dicho, el postulado ese de Malthus es creo que de 1700 o 1800 a más tardar, creería yo, si no antes, un modelo o un postulado que él propuso cuando, digamos que la población todavía era una población pequeña y digamos que los recursos eran todavía suficientes para sostener a esa población. Cuando uno piensa en la actualidad, de pronto uno diga, no porque muchas veces entre más gente haya, se hace más complicado el crecimiento por cuestión de espacio, por cuestión de recursos, pero este modelo o este postulado de Malthus tiene sentido cuando uno trabaja con especies o con poblaciones humanas donde digamos que la disponibilidad de recursos, si no ilimitada, por lo menos es suficiente para garantizar el crecimiento. Es decir, no hay un factor externo, por decirlo de alguna manera, que limite la población. Y eso es algo que uno puede entender de una manera bastante sencilla. Si no fuera por cuestión de espacio, si no fuera por cuestión de recursos, si no fuera por cuestión de enfermedades, si no fuera por todo eso, siempre entre más gente hubiera, pues más posibilidades de reproducción habría y por lo tanto la población crecería de manera mucho más rápida. Ese postulado, en manera, digamos que más formalizada, lo que dice es esto que está aquí en amarillo. La tasa de crecimiento de la población es proporcional a la población existente. Entre más gente haya, proporcionalmente más aumenta la tasa de crecimiento. Uno puede pensar esto, por ejemplo, en poblaciones de bacterias, en poblaciones de virus, ya que está de moda, donde de alguna forma siempre a mayor cantidad de habitantes o de individuos se va aumentando la tasa de crecimiento. Ese postulado malthusiano matemáticamente se representa por medio de esta expresión. Y en esta expresión hay un valor que, digamos, que depende de la especie que nosotros vayamos a analizar. Lo que me dice este planteamiento matemático es que la tasa de crecimiento de la población, que esa es la derivada de la función de población, es proporcional, y cuando uno habla de proporcionalidad, es porque es una constante que a priori digamos que depende de la población que vayamos a analizar, multiplicada por la función de población. Esta constante, como les digo, es una constante que va a depender de la población específica que uno vaya a escoger. En algunos casos a uno se la van a dar de manera directa, le van a decir, no, la tasa de crecimiento es el doble de la población existente o es el triple de la población existente. O en otros casos, que esos son problemas más interesantes,
uno tiene la necesidad de encontrar esa constante a partir de ciertos datos. Eso lo vamos a ir abordando detalle por detalle. Por el momento, el planteamiento general de este modelo es esta ecuación diferencial. Y aquí entramos al terreno de lo matemático. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea en este momento? ¿Sí estoy siendo claro con mi planteamiento? Sí, profe, es claro. Entonces, nuevamente, y aquí es donde les digo que esto es como si fuera gente en vez de plata. Ustedes miran este modelo, este modelo es igualitico al modelo de la tasa de interés continuo. Es la misma ecuación diferencial, solo que allá no era función de población, sino función de capital, y allá la tal constante de proporcionalidad era simplemente la tasa de interés. Es decir, esta constante lo que representa es como esa tasa a la que va aumentando la correspondiente población. La tasa de interés de la población. Si piensan en la gente, y aquí es donde yo digo que este ejemplo suena brutalmente capitalista, pero si piensan en la gente, cada persona como un billete, por decirlo de alguna forma, esta acá representa la tasa de interés correspondiente a esa población. Entonces, a eso hace referencia la constante de proporcionalidad. Esta ecuación diferencial, de manera general, es una ecuación lineal. Misma idea, uno pasa y resta, resuelve la ecuación diferencial, aplica el método del factor integrante y entonces uno llega a esta función. Esta es la función de población que emerge en este modelo. Es decir, en este caso, uno no tiene que ponerse a resolver la ecuación diferencial a cada rato, sino que acá ya está resuelta. Lo que pasa es que acá hay que conocer la constante de proporcionalidad y naturalmente hay que tener alguna condición inicial para encontrar esta constante C. Entonces aquí es bastante claro que esta C a la que hago referencia es simplemente la constante de integración. Ustedes pueden resolver la ecuación diferencial. De alguna forma es la misma ecuación diferencial y por lo tanto da un resultado muy parecido a la de la tasa de interés continuo. También es una exponencial, aquí aparece esta K, que es como la tasa de interés, y aquí aparece esta constante que se calcularía con una condición de población inicial. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Aquí doy como unos pequeños saltos. Es decir, aquí no soluciono la ecuación diferencial. Aquí de una vez doy el resultado de la solución general que proviene de un proceso de factor integral. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta Sí, ahí? profe. Listo. Esto es un ejemplito pequeño. Supongamos que tenemos una especie y supongamos que su constante de proporcionalidad es 2. K igual a 2. De alguna forma lo que dice eso es que la tasa de crecimiento corresponde al doble de la población existente. Es por decirlo de alguna forma, como si uno dijera que cada persona, por cada persona que haya, se generan 2 hijos.
o dos descendientes o el doble de la población anterior. A eso hace referencia la constante de proporcionalidad, por decirlo de alguna forma. No es que sea exactamente la cantidad de hijos, pero a eso hace como referencia, a que la tasa de crecimiento, el aumento en población, es del doble de la población existente. Teniendo en cuenta lo que acabamos de plantear, ya tenemos la función de población. Vuelvo y repito, aquí no hay necesidad de volver a solucionar la ecuación diferencial. Aquí simplemente lo que hacemos es dar ya la respuesta. Es decir, aquí las ecuaciones diferenciales surgen como el método que justifica esta función de población. Como siempre, para hallar la constante, esta constante de integración, necesitamos de una condición de valor inicial. Y esa condición de valor inicial, que en el caso de los problemas de tasa de interés continuo correspondía al capital inicial, en este caso corresponde a la población inicial. Es decir, para poder encontrar esta constante y determinar completamente la función de población, nosotros necesitamos encontrar o tener, mejor dicho, como información cuál era la población inicial. Entonces, el problema completo debe incluir cuántas personas había o cuántos individuos, perdón, había al principio, en el tiempo t igual a cero, y cuál es esa constante de proporcionalidad que determina el crecimiento de esa población. En ese sentido, siguiendo la idea de siempre, si yo quiero encontrar la constante y yo tengo que, por ejemplo, la población inicial es de 200 individuos, entonces yo simplemente reemplazo la condición inicial en la función y a partir de eso despejo la constante. Y un aspecto muy interesante de este modelo es que esa constante de integración siempre va a corresponder a la población inicial. Porque cuando uno reemplaza por cero, aquí esto le va a dar 1 y entonces la constante va a ser igual a este 200, que en este caso representaba la población inicial. Y entonces, bajo estos datos, la función de población sería esta de acá, 200 por e a la 2t. Si es claro el ejemplito para todos, por favor, léanlo cuidadosamente y me dicen si estamos claros con el planteamiento. ¿Sí Sí, estamos bien? profe, es claro. ¿Para todos? ¿Clara la idea? Sí, profe. Entonces miremos cómo esto impacta en un ejercicio. Miren esta idea. Consideremos cierta especie de bacterias que se rige por el modelo exponencial. Cuando digo que se rige por el modelo exponencial, es que se rige por ese postulado propuesto por Malthus de que la tasa de crecimiento es proporcional a la población existente. Entonces, si yo tengo que la tasa de proporcionalidad es de 1/2, es decir, no, realmente interpretar esa cifra ahora que lo pienso es extraño, no es que sea la mitad,
¿O será que, a ver, significa que lo que aumenta es la mitad de la población? Entonces, de alguna forma es que es como si por cada dos individuos, a cada instante, se aumentara un individuo. Entendería yo esa idea de la constante. Honestamente, el sentido de esta constante para mí es un poco extraño, pero de alguna forma hace referencia a esa relación entre la tasa de crecimiento, es decir, cuánto aumenta por unidad de tiempo, con respecto a la población. Vendría siendo que la tasa de crecimiento es la mitad de la población existente. Y inicialmente la población era de 5.000 individuos. La pregunta inmediatamente es, ¿cuál sería, a partir de estas hipótesis, la función de población? Y pues aquí rápidamente un análisis de el planteamiento de la función me diría que la función de población sería esa constante. Miren el formato que yo tengo, por aquí está, este formato de acá. Esa constante, miren aquí lo tengo abajo, esta constante C por la exponencial elevada a la constante de proporcionalidad multiplicada por t. Esta constante se obtiene a partir de la condición de valor inicial y esa constante siempre termina siendo igual a la población inicial. Entonces, esta constante en este caso es 5.000, que era la población inicial, y aquí esto es E a la 1 medio por T, que es lo mismo que decir T medios. ¿Sí estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. ¿Preguntas? No, profe, por el momento no. Son las 9:52, 9:53 ya. Damos una pausita hasta las 10:10. 10:10. Que quiero entrar a abordar el tipo de preguntas que emerge detrás de esa función de población, el tipo de problemas que podemos responder a partir de esas funciones de población. Entonces, volvemos a las 10:10. ¿Listo?
Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Entonces, lo que yo quiero revisar en esta segunda parte de la clase o de la sesión es el tipo de problemáticas sobre las cuales nosotros vamos a estar aplicando esta teoría de los modelos de población. La primera de esas preguntas, o la primera de esas problemáticas, yo diría que es la más evidente. O sea, ¿para qué quiere uno funciones de población? La idea de esas funciones es que me puedan decir cuál es la población en un instante de tiempo determinado o en un tiempo determinado. Entonces, la pregunta que se plantea en este ejercicio es, digamos que, la más natural. Yo tengo una especie o una población que inicialmente tenía 20, voy a cambiar esa palabra habitantes, eso fue, para mí es un error lingüístico, no es habitantes, digamos, individuos. Entonces, originalmente había 20 individuos y la constante de proporcionalidad es 3. Tengamos en cuenta las unidades de tiempo que se presentan acá. En este caso, el tiempo se mide en años, es decir, esa variable t, cada unidad de t representa un año. Y entonces, a partir de ese planteamiento, yo quiero hallar la población de esa especie a los 4 años. A los 4 años, claramente, del instante inicial. Entonces, la idea es bastante simple, ¿no? Yo obtengo la función de población a partir del modelo que hemos presentado arriba. Obviamente aquí la hipótesis es exponencial, es decir, que la tasa de crecimiento es proporcional con una proporción de 3 a la población, digamos que a la población existente. Entonces la función de población resulta ser esta, y a partir de esa función de población, pues como yo quiero establecer la población a los 4 años, pues simplemente evalúo esa función de población en el valor 4. Y entonces, en este caso, pues reemplazando t por 4, me quedaría 20 por e a la 12, que eso aproximadamente, y quiero que se den cuenta de la naturaleza del problema, digamos que aquí los individuos son indivisibles, precisamente de ahí viene el nombre. Entonces, aquí los resultados poblacionales, por decirlo de alguna forma, hay que darlos en enteros. No tiene sentido hablar de 20.8 individuos. Es decir, eso da el resultado, claro está, pero a la hora de interpretar la información en los términos en que nosotros estamos interesados, pues naturalmente aquí hay que aproximarlo enteramente para que el resultado tenga sentido. En el caso del capital, no, porque en el caso del capital, pues existen los centavos, existen los centavos y las unidades, digamos que menores que la unidad, pero en casos de población, pues aquí todo se maneja en términos enteros. Este es un comentario, digamos que no matemático, sino del contexto de la situación. Entonces, cuando yo aproximo este resultado en unidades, y ustedes pueden verificarlo en sus calculadoras, esta es la población en esos 4 años.
¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, profe. Algo sobre lo cual me gusta llamar mucho la atención en este tipo de problemas es en la manera desmesurada como crece la población. De la misma forma que con las tasas de interés continuas, el capital crece de una manera, uno diría que es exorbitante en este tipo de modelos, precisamente por su naturaleza exponencial. Yo creo que ustedes más o menos saben que la función exponencial es una función que crece muy rápidamente. Por eso cuando uno habla de un crecimiento exponencial, en el lenguaje coloquial uno lo que está tratando de referenciar es un crecimiento gigantesco de las cosas. En este caso, miren que en 4 años la población se ha multiplicado de una manera gigantesca. De 20 individuos, claro, eso depende también de la constante de proporcionalidad, pero de una cantidad de individuos pequeña, de 20 individuos, por decirlo de alguna forma, ahora estamos hablando de una población que supera los 3 millones de individuos. Entonces, cuando uno piensa en un modelo malthusiano, por decirlo de alguna forma, bajo esas hipótesis, las poblaciones crecen desmesuradamente. Precisamente eso es lo que ha pasado, digamos, en la parte temprana de nuestra historia. Por eso es que el modelo de Malthus se adapta a ese crecimiento poblacional inicial, cuando los recursos no limitaban el crecimiento. Entonces, en ese sentido, naturalmente, la población crece de manera desmesurada. Eso es como un comentario, digamos, que de interpretación o de contextualización de la situación. Profe, Dime. una pregunta. ¿Este ejercicio o esta forma de encontrar la cantidad de población después de tantos años o de una cantidad de años, no se tiene en cuenta, digamos, a los riesgos que se afecta a la población? No sé, un No, depredador o no, algo así. no, este es el modelo más sencillo que hay. Hay otros modelos, ¿no? El modelo depredador presa, el modelo logístico que establecen un límite, que eso lo veremos después. Pero en este modelo, que es muy idealizado, pero que aún así responde a muchas poblaciones. Por ejemplo, cuando tú piensas en bacterias o en virus, ahí no hay depredador, ni Sí, hay no, limitación en el espacio. ¿Sí me hago entender? sí, claro, Entonces, profe. para ciertas especies, este modelo tiene sentido sin ningún tipo de restricción sobre el Sí, crecimiento de la población. ok, profe, gracias. La próxima clase es que el depredador, el modelo depredador presa sí que es un modelo muy complejo, no solo de plantear, sino también de resolver, porque la ecuación diferencial que surge ahí creo que es lineal, pero las integrales ahí creo que son bastante pesadas. No sé si alcancemos a ver el depredador presa, pero el que sí quiero ver es el logístico, que el logístico establece un límite sobre la cantidad de población que puede haber. Es decir, en este modelo no hay ningún límite. La población crece y crece y crece y sigue creciendo. Pero digamos que en un contexto más real, cuando uno considera un máximo de población, surge otro modelo bastante interesante, que es el modelo logístico, que es el que quisiera abordar, si no la próxima clase, por lo menos la última clase. Ese es el modelo que les digo que si veo que no logramos verlo en su profundidad, ahí sí repondría la sesión de clase del jueves, de este jueves en 8, para que lo viéramos en detalle, porque es un modelo muy interesante. Este es el más simple de todos. Este es el más simple de todos, pero nos sirve como para empezar a familiarizarnos. Y además que es un modelo que mide ciertos crecimientos. Lo que te digo, es un modelo sobre todo aplicado hoy día a crecimientos de bacterias, a propagación de virus, a, a ciertas especies animales que digamos que no se ven limitadas por su ambiente. Por eso es que el crecimiento es tan exagerado. Además que aquí no está teniendo en cuenta tasas de mortalidad.
¿Sí me hago entender? Entonces también funciona en breves periodos de tiempo este modelo. Bueno, o en periodos de tiempo delimitados, que cuando empiece a morir la población, claramente la población disminuye. Este es un modelo brutalmente idealizado, pero fue de los primeros modelos de población que se plantearon en algún momento. ¿Sí respondo a tu pregunta con esto? Sí, profe, gracias. Ni más faltaba. Bien. Quiero que miremos este problema que les traigo acá. Es un problema de alguna manera mucho más ajustado a la manera como vienen los problemas en la vida real. Si uno lo lee ingenuamente, pues uno entiende el planteamiento del problema. Yo estoy examinando cierta población, vuelvo y repito, detrás de esto está la hipótesis exponencial, es decir, que la tasa de crecimiento es proporcional a la población. Es que cuando uno plantea esa hipótesis de manera ingenua tiene todo el sentido, ¿no? Cuando uno dice, no, entre más gente, pues más rápidamente crece la población. Eso, digamos que ingenuamente, uno dice, sí, claro, eso tiene todo el sentido. Hay más gente, pues la población va a aumentar más rápidamente. Entonces es una hipótesis razonable. Y es la hipótesis que rige, por ejemplo, este problema. Inicialmente, la población era de 30 individuos. Y a los 2 años, la población había llegado a los 70 individuos. Entonces, digamos que en esos 2 años, la población aumentó, creció hasta tener 70 individuos. La pregunta que se plantea es cuál sería la población a los 5 años. Entonces, de alguna manera es una pregunta razonable, es una pregunta, digamos, que de tratar de establecer inferencias sobre el crecimiento de la población a partir de ciertos datos tomados en ciertos tiempos específicos. Naturalmente, como aquí estamos hablando de crecimiento exponencial, la función de población se rige bajo el mismo modelo. E a la T. Creo, o sea que, ahí sí. E a la KT. Es decir, esa sería la función de población en su formato. De esa función de población, ¿qué datos me hacen falta? La constante, que esa constante siempre es la población inicial, digamos que eso ya es un patrón para este tipo de modelos, así como en los problemas de tasa de interés continuo, la constante siempre era el capital inicial. Espero que eso lo hayan verificado en esos fenómenos. Pero lo que uno no ve en el problema es la constante de proporcionalidad. Es decir, a diferencia de los problemas anteriores, donde a uno le decían, mire, la constante es un medio, la constante es 3, la constante es 2. En este problema no plantean la constante o no viene planteada de manera explícita esa constante poblacional. Pero, profe, ¿no sirve de algo, digamos, saber que en 2 años la población se triplicó? Efectivo, triplicar, bueno, triplicar es una palabra equivocada, ¿no? No se triplicó. De 30 pasó a 70. De 30 pasó a 70. Sí, precisamente. Efectivamente. Efectivamente. Este dato de acá es el que me permite encontrar esta constante. La presentación de estos problemas, digamos que es una presentación no muy usual.
En la vida real, a uno no le dicen, miren, la constante es tanto, la constante es tanto. Esa constante comúnmente se halla a partir de cierta información. Y en este caso, esta información es la que me va a permitir obtener la constante. A ver, miren, aquí lo tengo resuelto para que lo veamos. Me toca quitar una de estas. Entonces, miren cuál es la idea, que esta es la idea que a mí me parece realmente interesante. Y ese es el tipo de problemáticas interesantes. Es el tipo de problemas que uno realmente se encuentra. Y es cuando uno dice, yo no tengo esa constante, nadie la calculó por mí, pero yo fui y medí la población en cierto tiempo y obtuve este resultado. Entonces, miren cómo funciona, que es la manera bastante natural. Yo sé que la función de población es esta. Y yo quiero encontrar la constante de proporcionalidad. Para encontrarla, yo tengo en cuenta este dato. A los 2 años, la población había llegado a los 70 individuos. Y eso, de manera matemática, lo que me está diciendo es que la función de población, evaluada en 2, es igual a 70. Es decir, P en 2 es igual a 70. Y miren cómo o de dónde sale la constante. Si yo reemplazo esto en 2, este dato tiene que ser igual a 70. Es decir, 70 tiene que ser igual a 30 por E a la 2K. ¿Sí es claro de dónde salió eso? ¿Sí es claro de dónde salió ese planteamiento? Sí, señor. Sí, profe. ¿Para todos? ¿Sí estamos de acuerdo todos? ¿Sí me están oyendo? Sí, profe, es claro. Bien. Y entonces, esta información es la que me permite despejar el K. Miren el proceso, que es un proceso de despeje bastante sencillo. Yo paso a dividir el 30 y para quitar el exponencial de acá le calculo el logaritmo natural. Yo recomiendo no hacer los cálculos intermedios, sino solo hacerlos al final, para que la aproximación de la constante sea lo más efectiva posible. Igual eso uno lo puede simplificar algebraicamente, de pronto después lo veamos, para que quede una expresión más bonita. Pero por el momento, aproximemos, pero solo al final. Entonces, de aquí saco este logaritmo natural y para despejar el K, divido por 2. Entonces, el K es el logaritmo natural de 70 sobre 30 dividido por el 2. Y entonces la constante de proporcionalidad, en este caso, me dio 0.424. ¿Sí es claro el proceso para llegar a esa constante? Revísenlo con cuidado. Si tienen alguna pregunta, me dicen, por favor. No, profe, es claro. Perfecto. Y entonces, ahora sí, tengo la constante K de proporcionalidad y tengo mi función. Entonces, P evaluado en T, o la población, sería 30 por E a la 0.424 elevado a la, por T.
Y entonces, como yo quiero la población a los 5 años, pues simplemente evalúo esa función en 5. Y entonces, cuando evalúo en 5, y quiero que por favor revisen la cuenta, el resultado me dio 250 aproximado, pero aproximado decimalmente, claro está. Es decir, de pronto 250 punto algo, no me acuerdo si da 250 exactamente. Y entonces, a partir de eso, respondo el planteamiento. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, señor profe, todo ha sido claro. ¿Preguntas? No, profe, por el momento no. A ver qué problema tengo. El mismo problema, bla, 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 misma idea. Yo tenía aquí uno interesante, ¿no? Ay, me quedé. Ay, ya acabé. Parece que acabé el curso. No, es mentira. Vaya queda. Lo que pasa es que no lo tengo escrito todavía. Problema. Vamos a tomar este. Pero voy a cambiar la pregunta. No me hagan trampa, no les muestro el cálculo que había hecho. Mismo planteamiento, tengo la población inicial, tengo la población al año y yo quiero encontrar cuándo o cuánto tiempo toma para que la población llegue a los 200 individuos. Es decir, quiero encontrar el tiempo en el que la población sea igual a 200. ¿Sí es claro el planteamiento? Se parece mucho a la primera parte de la actividad evaluativa, donde lo que uno necesitaba era encontrar el tiempo en el que cierto capital fuera igual a algo. En este caso es la misma pregunta. ¿Sí? Sí, profe. 10 minuticos, por favor, para que me revisen ese problema. Y entramos a discutir cuál fue la solución.
¿Listo? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo? Dímelo en decimales. Sí, pues no sé si me quedó bien, me dio 1.618. 1.618. Un año 618 es más de año y medio. Sí. Convertirlo en meses es un ejercicio interesante, pero bueno, digamos que eso no es nuestro interés en este momento. ¿Qué dicen los demás? Misma cifra, Profe, a mí me dio 1.54. 1.54. Revisemos la parte aproximativa de esto. ¿Listo? Entonces, voy por pedazos. Aquí tengo, lo que necesito es esto. Es que aquí hay un detalle que quiero mencionar justo en este momento. Digamos que yo creo que hasta aquí estamos de acuerdo. ¿Sí o no? Sí, profe, está ahí, está igual. Perfecto. Entonces, miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar esta aproximación y voy a meter directamente la constante en logaritmo natural. Es que a veces los problemas son de aproximación. Entonces, en vez de poner esto, voy a poner esta constante. Lo que pasa es que aquí las expresiones quedan como más grandes, pero el resultado es muchísimo más preciso. Si uno no aproxima este número, sino que lo reemplaza acá, directamente la expresión del logaritmo natural. Y eso permite una simplificación, que es como uno de los enfoques clásicos para presentar esto. Esta exponencial, esto a partir de propiedades de la exponenciación, queda de esta forma. 80 sobre 15 elevado a la t. Esto, y ustedes van a estudiar cómo, que eso es parte de las propiedades de la exponenciación, se puede simplificar de esta manera. 15 por 80 sobre 15 elevado a la t. Y entonces, como yo quiero igualar, lo que pasa es que aquí la iguala, es que aquí, no, mejor dejarlo así para la igualación. Esto toca igualarlo. ¿A cuánto fue que dije? ¿A 200? Toca igualarlo a... Estaba la pregunta. Aquí se la pregunta hasta arriba. A 200, sí. Entonces igual a 200. Entonces miren el manejo. Esto sí es puro manejo aritmético. Entonces, este 15 lo paso a dividir. Entonces, no voy a aproximar nada. No voy a aproximar nada hasta el final. Entonces, esto me queda, esto de acá, voy a quitarle el amarillo acá. Esto me queda dividido sobre 15. Es la única forma de garantizar la exactitud más viable de esto. Esto me queda 200 sobre 15. Aquí tengo una exponencial
Entonces, para quitar esta exponencial, pongo logaritmo. Entonces, se me va la exponencial. Solo me queda esto de acá. Y aquí me queda igual a el logaritmo natural de esto. Tengo logaritmo natural. Esto se ve un poco harto, lo sé, pero es para garantizar precisión. Logaritmo natural de esto. Y entonces el t, al despejarlo, esto está multiplicando, lo paso a dividir, y esto me queda t igual a este logaritmo natural dividido el otro logaritmo natural. Ya terminé de copiarlo y se los muestro para que lo vean hasta acá. Debería ser más bien natural de 80 sobre 15. Pongo en el paréntesis. No me meto con decimales todavía. La expresión se ve mucho más larga, pero lo que les digo me garantiza muchísima mayor precisión. ¿Sí me siguen ahí? ¿Sí Sí, me profe. siguen ahí con los pasitos? Sí, profe. Y aquí viene un paso, espérense a ver, lo confirmo, que eso sí son propiedades de la logaritmación. No, 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 eso es lo máximo que puedo hacer. Entonces toca que uno meta en la calculadora, así exactico, logaritmo natural de 200 sobre 15 sobre logaritmo natural de 80 sobre 15. Voy a reescribir esto mejor. Logaritmo natural de 80 sobre 15. Tiene uno que poner muy bien los paréntesis ahí. Quiero que me digan cuánto da ese resultado. Eso da 1.547. Sí. Profe, ¿lo digo todo o solamente esos Con tres? esos tres decimales quedamos. Ah, Con listo. esos tres decimales quedamos. Muchas gracias. Eso es aproximadamente, otra vez, 1.53. 4, 7. Sí, o sea, posiblemente la divergencia en los resultados es porque uno aproxima esto decimalmente. Y cuando uno lo aproxima decimalmente, se empieza como a generar, eh, errores en el resultado final. Entonces, por eso es muy útil cuando uno calcula la constante, en vez de estarla aproximando, meterla así como está. Y a partir de eso, hacer el correspondiente despeje. Esto es cuestión numérica. Esto es cuestión netamente numérica. ¿Sí? Sí, profe, digamos, yo no lo hice así. Ya te había dicho que me había dado 1.618, pero al reemplazarlo en la función inicial me dio 225. ¿Eso estaría mal? Sí, claro. O Ok. sea, sí, claro, porque hay, o sea, date cuenta de la dimensión del descache, por decirlo de alguna forma. ¿Sí me 25 hago individuos por encima. Sí, Ok. es bastante. Es bastante cuando uno tiene en cuenta que no está hablando de una proporción de 200, o sea, es un desvío de más del 10%, más del 10%. Entonces, por eso es que yo recomiendo esa constante, no aproximarla, sino dejarla expresada ahí y empezar a hacer el despeje. Un ejercicio numérico más hard, porque si no los resultados se desvían. Eso sí es un problema, digamos que intrínseco de las aproximaciones y de trabajar con logaritmos. Pero pues no tiene como que tratar de delimitar. ¿Sí? ¿Sí me hago entender?
Bien, listo. Esto era lo que les quería presentar el día de hoy. Entonces nos vemos la sesión del jueves, donde les quiero mostrar otro, y si alcanzo otros modelos poblacionales bajo ciertas hipótesis muy interesantes, pensaría yo. ¿Listo? Listo, profe.